Hola, vamos a hablar acá en este video sobre todo lo que tiene que ver con la culpa. Todo lo que pasa, en qué tipo de personas y qué último dato tener en cuenta si toda la teoría no es suficiente. Si tengo en cuenta todo lo que va pasando en este video, pero sigo cargando con culpa. Hay un dato a revisar que puede hacer el que nos haga clic, el que nos haga terminar de soltar el peso que cargo sobre la espalda. Así que empecemos por lo primero, que es ¿por qué aparece la culpa? Es muy importante tenerlo en cuenta porque si yo estuviera percibiendo esta situación de otra manera, entonces no estaría sintiendo culpa. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, lo que sea que pasó esta situación, la estoy percibiendo como negativa. Es decir, el resultado de mi acción trajo tristeza, trajo algún malestar, ¿sí? Algo que percibo como negativo. Pero ¿qué pasaría si en realidad pasara algo positivo? Es decir, yo por ejemplo digo algo y en lugar de que una persona se ofenda o se enoje, que lo consideraría negativo, si en lugar de eso la persona se ríe, por ejemplo, ¿yo estaría cargando con culpa? Probablemente no. ¿Por qué? Porque no hubo un resultado negativo en ese caso. ¿Sí? Es muy importante tenerlo en cuenta porque esto nos muestra la relatividad de la culpa, la relatividad de lo que yo estoy sintiendo. Es totalmente subjetivo y está totalmente sujeto al resultado de lo que yo hice. Entonces yo me siento culpable porque actué de determinada forma, pero si el resultado hubiese sido distinto, entonces no me sentiría culpable por esto. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Eso es un dato muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Para poder soltarlo un poquito más. Otra cosa a tener en cuenta es que nos estamos juzgando. Si yo me siento culpable es porque me estoy juzgando a mí mismo. Estoy juzgando aquello que hice y estoy juzgando el resultado de aquello que hice, ¿sí? ¿Y qué pasa? En este punto tenemos que empezar a trabajar la aceptación. El aceptarme como ser humano imperfecto, como ser humano que va a actuar en determinados momentos, de determinada forma, que va a representar un resultado que humanamente consideramos negativo. Y eso está bien, porque no vinimos al mundo a ser seres perfectos. Somos seres imperfectos que van teniendo sus errores en el camino. ¿Y por qué uso las comillas en el errores? Porque no existe tal cosa como el error. En realidad aquello que llamamos error es solamente un ingrediente muy importante de los procesos de aprendizaje conjuntos. ¿Sí? Si yo creo que pude arruinar un vínculo o entristecí a una persona o lo que fuera por lo que cargo culpa por un error, ese error en realidad es el ingrediente clave para que ahí haya aprendizajes, tanto para mí como para el otro. ¿Cuál es el aprendizaje en mí? Que soy el que se siente culpable. Sin duda que el aprendizaje es trascender esa culpa, el soltar esa culpa, ¿sí? Vamos a seguir viendo cositas para que podamos terminar de entenderla y soltarla. ¿Qué es lo que pasa también? Lo que sucede es que estas personas que sienten culpa, sobre todo si son personas que muy continuadamente tienen la sensación de culpa, incluso por pequeñas cosas, tienden a ser personas que también sienten vergüenza. ¿Qué pasa? En ambos casos hay juicio. Entonces, si soy una persona que permanentemente se juzga, van a aparecer ambas situaciones, ambas emociones, la culpa y la vergüenza, la culpa y la vergüenza. ¿Y qué tienen en común también estas dos? El peso en el otro, el peso en el afuera. ¿Qué tenemos que entender entonces? Que cada uno tiene su proceso, ¿sí? Yo tengo mi proceso y este proceso es individual y único. Y la otra persona tiene su proceso que también es individual y único. ¿Qué pasa con estos caminos, estos procesos, estas vidas que se entrecruzan? ¿Para qué? Para aprender. ¿Qué somos? Somos maestros en la vida del otro, somos espejos que le sirven al otro completamente para sanar. Entonces, si yo dije o hice algo, o no dije o no hice algo, y eso trajo una respuesta negativa, que considero negativa en la otra persona, y yo cargo con la culpa de eso, en realidad eso es un aprendizaje enorme para esa persona. ¿Por qué? Porque si esa reacción, esa respuesta fue aparentemente negativa, es porque tocó una herida. Si yo, de forma completamente inconsciente, sin saberlo y sin tener que ver con el proceso de la otra persona, despierto una herida de esa persona, bienvenido sea, porque es parte de su evolución y es parte de su aprendizaje. Y esa persona estará aprendiendo lo que fuera que tiene que aprender relacionado con esa herida que se despertó, y yo aprenderé lo que tengo que aprender, que en este caso volvemos a la culpa, ¿sí? Así que por ese lado, mantener bien separados los caminos
y no cargar con el proceso del otro. Entender que no soy responsable del proceso del otro, ¿sí? Eso no significa que yo voy a actuar a propósito en contra del proceso del otro ni nada por el estilo. Simplemente significa que no me voy a hacer cargo, no voy a cargar sobre mis espaldas lo que pasa en el proceso del otro, porque es del otro y tiene que vivirlo y tiene que evolucionar a sus propios tiempos y a su manera y con sus propios aprendizajes que no son los mismos que los míos. En una misma situación, yo estoy aprendiendo sobre la culpa y esta otra persona está aprendiendo cualquier otra cosa que tiene que ver con su historia única, ¿sí? Otro dato que vamos a tener en cuenta es qué pasa cuando se trata de la culpa sentida como madre o como padre. En ese caso uno diría, bueno, pero yo sí soy responsable del proceso de mi hijo. Ok, eso es verdad. Uno tiene la responsabilidad como padre o como madre del proceso de ese niño y de acompañarlo lo mejor posible en su crecimiento para que sea emocional y físicamente saludable. Pero eso no quita que el proceso de ese niño sea único, ¿sí? Va a tener sus propias heridas y va a tener su propio proceso de aprendizaje y de evolución personal. ¿Qué es lo que sucede? Volviendo al punto de aceptarnos como humanos imperfectos, también vamos a ser padres y madres imperfectos, claro. Y no hay tal cosa como el evitar las heridas en los niños. Tengamos en cuenta que de por sí cuando el niño nace se produce la primera herida, que es la herida de la separación de mamá, ¿sí? Entonces no existe el evitar todas las heridas en el niño. ¿Lo podemos acompañar de forma saludable? Sí, bienvenido sea, pero no podemos crearle una vida perfecta porque ni siquiera nació para vivir una vida perfecta. Nació para evolucionar en su propio camino y con sus propios pasos a su propio tiempo, ¿sí? Entonces, soltar el peso por ese lado, no cargar con ese peso. ¿Y qué pasa cuando la culpa la siento para conmigo mismo, en mi propio proceso, y me siento culpable y cargo con la culpa y la responsabilidad y el malestar de los pasos que no di, de las cosas que no hice o de las que sí hice y cómo todo eso repercute en mi presente? En ese caso, sumado a todo esto que venimos viendo, vamos a sumar la idea de que hoy a presente tengo un nivel de conciencia que no tenía en todo ese pasado. Eso por un lado, y eso es real siempre, porque nunca se tiene el mismo nivel de conciencia. Vamos a ir avanzando. Si yo ahora estoy sintiendo culpa por ese pasado, sin dudas no tengo ese mismo nivel de conciencia. Por otro lado, volvemos a el estar juzgándonos, el aceptarnos porque no somos perfectos y también a entender nuestro proceso evolutivo, nuestro camino como perfecto tal como es. Tiene sus tiempos, tiene sus procesos, tiene sus estímulos que van a repercutir en mí de determinada forma. Entonces todo aquello que sea parte del pasado está bien y no debería haber sido de otra forma. Está perfecto de la forma que fue. Y otra cosita que les quería mencionar que es sumamente importante es, si tengo en cuenta toda esta teoría y digo, ok, la entiendo, me hace sentido, pero sigo con el peso en la espalda, ¿qué hago con eso? Lo que vamos a hacer es tener en cuenta si no puede estar pasando que si yo suelto la culpa, me sienta mala persona. En ese caso, si yo quiero sentirme buena persona con la culpa, si yo siento que cargando la responsabilidad, cargando este malestar que me pesa, compenso el dolor que le generé a otro o el dolor que generé en el vínculo con otro, entonces me va a quedar cómoda esa culpa, me va a quedar cómodo cargar con este peso, porque así soy buena persona y así estoy compensando con mi propio dolor, con mi propia angustia, el dolor que pude generarle a otros o a los vínculos o al vínculo, ¿sí? Entonces es muy importante en este punto ser honestos con nosotros mismos para poder identificar si esto está pasando, porque si esto está pasando y no lo trasciendo, entonces todo el resto de la teoría no me va a ser suficiente y una parte de mí va a seguir cargando con la culpa, cuando lo más sano es soltarla por todos estos motivos que les vengo dando. Entonces, si ese es el caso, volver a estos conceptos, al hecho de que somos seres humanos imperfectos, que vamos a ir cometiendo errores que no son más que acciones que repercuten de diferentes formas en diferentes personas según sus propias heridas. Cada uno tiene su proceso y todo esto que venimos viendo. Y yo espero de corazón que todos estos datos sirvan para poder aliviar la culpa, ya sea que sea una culpa puntual que estés transitando en este momento o que sea una cuestión de permanentemente sentirme culpable por diferentes cosas.